Hola, doctores, buenas tardes. Vamos a pasarles lista. Aguilar Valderas, Alatorre Alcalá, Presente, doctora. Aranda Pacheco, Presente. Arbizu Barajas, Presente. Ayala García, Presente, doctora. Barrera Villagómez. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Campos Aguado, Presente. Cardiel Martínez, Presente. Cortés Hernández, Presente. Cruz Hernández, Espitia Cervantes, Presente. Gamiño Tirado, García del Castillo, Presente, doctora. González Arreguín, Guerra Moya, Presente. Jiménez Lara. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ledesma López. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. López Urita. Presente, doctora. Marañón Ávila. Presente, doctora. Martínez Mora. Presente. Martínez Otelo. Presente. Mendoza de Anda. Muñoz Gámez. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Piñón Soto. Presente, doctora. Ramírez del Río. Presente, doctora. Rodríguez Hernández. Presente. Rosales Velázquez. Presente. Ruchet Ramírez. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ruiz Morales. Saavedra Lara. Presente. ¿Quién dijo primero? Ruiz Morales, doctora. Solo que como que el micrófono no se prendía rápido. Ok. Presente, doctora. Soy Saavedra. Ok, gracias. Santiago Martínez. Gracias. Presente, doctora. Y Sotelo Aldaco. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, no se prendió bien mi micrófono y no alcancé a decir presente, pero le había mandado de que tengo un poquito de problemas de conexión. Ok, vale, gracias. Entonces, cualquier cosa, si me mandan mensaje en el chat privado y ¿cómo se llama? Y no les contesto, porfa, avísenle a su jefa de grupo porque, bueno, no sé si les pase pues, pero en Teams a mí no me avisa cuando alguien me manda un mensaje, o sea, como que chat privado no me aparece. Inclusive ayer le dije a una de sus compañeras que acababa de leer uno de los mensajes que me había enviado como que días atrás, porque esta cosa no me avisa a menos que lo escriban en el chat de la reunión. Ahí sí me marca pues como una notificación. Tomamos cualquier cosa, pues les digo, pues ya díganle a su jefa de grupo y ya ella me avisa. Y listo, pues ahora sí si quieren ir proyectando su clase. Pues ese día sí terminamos, creo que en ovulación, que lo que seguía era infertilidad femenina. Ok, muchas gracias. Bueno, pues en cuanto a la infertilidad femenina, es una condición multifactorial que refleja alteraciones en uno o en muchos más de los componentes de la fisiología reproductiva, es decir, pues la ovulación, el transporte tubárico o la implantación. Y bueno, está relacionada completamente con las alteraciones con el eje hipotálamo hipófisis ovario que impide la ovulación, como ocurre, por ejemplo, en el síndrome de ovario poliquístico o pues en algunos trastornos endocrinos. Y esto pues implica una producción inadecuada de hormonas como la FSH o la LH y pues la progesterona, que así pues nos impide que mantenga el endometrio para la implantación cuando hay este tipo de disfunciones. Y otro de los factores, bueno, relativamente son tres, pero el segundo es el factor tubárico,
que es la obstrucción de las trompas uterinas o trompas de falopio, como su anterior nombre. Generalmente, pues secundarias a infecciones que impiden pues el encuentro del espermatozoide con el ovocito. Así pues no habría la fecundación. Y el tercer factor que es meramente importante, pues las alteraciones del endometrio, como pues, los defectos en su desarrollo o en la fase secretora que impiden la implantación del embrión debido pues a una respuesta inadecuada a los estrógenos y a la progesterona. Dentro de este caso importante, pues bueno, Aquí vamos a hablar de dos puntos muy importantes, que es la hiperprolactinemia, que es pues un aumento de la prolactina. Esta hormona, pues como sabemos, estimula la producción de leche y pues también inhibe la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina, lo que se encarga así de disminuir la FSH y la LH, impidiendo la ovulación. Dentro de esto, pues bueno, se manifiesta con la incapacidad para lograr el embarazo tras un periodo prolongado de intentos. Dependiendo de la causa, pues pueden existir diferentes irregularidades menstruales. ¿Cuándo mencionamos que es una infertilidad femenina? Bueno, pues cuando es 12 meses o mayor a 12 meses intentando lograr un embarazo y que pues esto no ha sido permitido, es cuando podemos denominarlo de esa manera. Y pues bueno, por aquí ahí les puse igual las tablitas para que fuera más fácil la comprensión de esta, que pues bueno, volviendo, es lo mismo, los dos puntos importantes, la falla ovárica y la hiperprolactinemia. Siguiente, por favor. Ahora bien, bueno, pues la menopausia es un proceso fisiológico que marca el término definitivo de la función ovárica debido al agotamiento de los folículos, que son pues los meramente importantes en esta parte. Y bueno, con la edad, pues como bien sabemos, disminuye progresivamente la reserva folicular ovárica y esto pues conduce a una disminución en la producción de estrógenos y así también en la progesterona. Entonces, bueno, pues la reducción de estos estrógenos elimina la retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y pues sobre la hipófisis, que esto nos genera un aumento compensatorio de FSH y de LH. Las manifestaciones, pues bueno, se presenta con amenorrea, bochornos, cambios de humor, atrofia urogenital y pues también con el aumento del riesgo a osteoporosis debido a la pérdida del efecto protector de los estrógenos sobre el hueso. Entonces, bueno, en esta parte igual hemos escuchado algunos comentarios de personas adultas que mencionan esto de estas manifestaciones clínicas, que ellos, bueno, no te van a mencionar como tal la amenorrea, solamente por los bochornos, el cambio de humor y al realizar los estudios pues sí, eficientes y que se requieren, es cuando vamos a revisar esto, porque en esta parte hay personas que incluso pues desarrollan la menopausia antes del rango de edad que está, por así decirlo, establecido, pero pues es cuestión de revisar totalmente todo el perfil del paciente. Y pues bueno, en la implicación fisiológica, pues el hipoestrogenismo pues afecta múltiples sistemas, no solo el reproductivo, sino también pues el óseo y el cardiovascular. Como bien sabemos, también hay estos aumentos de presión arterial, que muchos de ellos son referidos cuando dicen es que tenía el bochorno y les checas la presión, bueno, pues tienen una presión arterial un poquito elevada. Y pues bueno, aquí tenemos en la tablita que la FSH va a estar pues con un valor claramente elevado, LH elevado, estrógenos bajos y progesterona igual, bajo. Muy bien. No, listo, doctora, no sé si usted quiera complementar algo. Pues nada más, yo creo que de lo último de la menopausia, ¿no? Pues que es importante que ustedes siempre interroguen bien a sus pacientes. Yo siempre les recomiendo que cuando interroguen a los pacientes le digan a la mujer cuándo dejó de reglar, no le digan cuándo le llegó la menopausia, por ejemplo, porque muchas mujeres entienden menopausia por los bochornos. Y ahora, pues en la menopausia no todas las mujeres llegaremos a tener los mismos síntomas, ¿no? Habrá mujeres que tengan bochornos, habrá mujeres que no tengan. Sin embargo, lo que sí está bien definido y establecido, pues por la definición de menopausia, es que una vez que los estrógenos dejen de producirse o se haga pues su cese de la producción, ahí sí lo más importante, o bueno, lo que yo siempre en lo que me enfoco más, pues, y creo que ustedes también deberían de enfocarse en su momento, pues es que hay un incremento del riesgo cardiovascular, ¿sale?
Si en algún momento ustedes estudian medicina interna, van a ver que los internistas siempre estamos hablando del riesgo cardiovascular, porque es la causa número 1 de muerte en México y en el mundo. Y la menopausia, pues es un factor que lo incrementa, ¿no? No sé si en algún momento pues hayan escuchado esto de que las mujeres pues tenemos menos riesgo cardiovascular por los estrógenos y que cuando nos llega la menopausia pues ya valimos, ¿no? Y es el momento en el que prácticamente nos emparejamos el mismo riesgo en los hombres, ¿no? Y esto pues es por lo que decía su compañera. Entonces, una vez que se cesan la producción de estos estrógenos, se pierde ese efecto protector que tenían sobre el endotelio, sobre el corazón, todos los vasos sanguíneos, ¿no? Inclusive no es lo mismo un perfil de lípidos en la mujer que tiene todavía su menstruación versus la mujer que ya entra en menopausia, ¿sale? Las mujeres con menopausia pueden tener trastornos en el perfil de lípidos, aumentan los niveles de la LDL, bajan los de HDL, es decir, si se fijan, pues prácticamente se va haciendo como un perfil similar al que tienen los hombres, ¿sale? Para decir que una mujer tiene menopausia, ustedes tienen que preguntarle a la paciente cuándo fue la última vez que menstruó y tiene que haber transcurrido 12 meses para poder decir, es decir, un año, para poder decir que esa mujer ya entró en menopausia, ¿sale? Porque luego hay mujeres que le dicen, no, a mí ya me dejó de arreglar. Ah, ok, ¿cuándo fue la última vez que arregló? No, pues hace 8 meses, Nel, pues eso todavía no es menopausia, ¿sale? Menopausia es hasta que haya dejado prácticamente un año de menstruar, ¿sale? Y bueno, otra parte importante que yo diría que sí involucra no solo riesgo cardiovascular, sino que prácticamente sí afecta mucho la calidad de vida e incrementa la morbimortalidad, sería el riesgo de osteoporosis que les comenta su compañera. Entonces, cuando hay menos estrógenos, hay un aumento de la resorción ósea, ¿sale? Y esto genera o que haya osteopenia al inicio de la enfermedad o que posteriormente progrese hacia la osteoporosis. Y esto pues está asociado a fracturas a largo plazo, sobre todo cuáles, fracturas de cadera y fracturas vertebrales, ¿sale? Entonces, si en algún momento ustedes atienden a una paciente con menopausia y que le dicen, no, pues que acabo de cumplir el año ya de que, no sé, ¿no? De que ya deja de menstruar. O muchas les van a llegar a ustedes a la consulta, no, pues dejé de menstruar hace 3, 4, 5 años, ah, ok, y he llevado un seguimiento de esto, no, pues nunca ya nadie me dio el seguimiento, ¿no? Porque todo el mundo queremos como que dejó de funcionar el ovario, sale, pues no, deja de funcionar prácticamente un órgano que producía hormonas esenciales como para todo el mantenimiento, ¿no? Del organismo. Ahí, ¿qué les recomendaría yo? Pues siempre vayan y pídanle una densitometría ósea para ver que su paciente no vaya a tener osteoporosis, vaya a tener osteopenia, verifiquen su perfil de lípidos, ¿no? Para ver que no estén incrementadas estas lipoproteínas. Acuérdense también que es importante, yo les comento, hace poquito tenía bueno, no hace poquito, hace como unos 9 meses, tenía una paciente que estaban viendo los médicos generales porque tenía infecciones de tracto urinario recurrentes. Entonces la señora decía, pues es que cada mes me están dando un nuevo antibiótico porque tengo infección de vías urinarias. ¿Y qué sentía la señora? Pues sí, sentía disuria, ¿no? Pero pues levemente mejoraba con el antibiótico y después o sea, regresaba, ¿no? Entonces, ¿qué tenía esta paciente? Pues seguramente tenía atrofia vaginal. Yo lo que hice pues fue darle nada más un lubricante vaginal que se lo estuviera poniendo diario, y con eso cesó. No era una infección de vías urinarias propiamente, sino que eran síntomas de la resequedad y de la atrofia vaginal. Y digo, sí están mayormente predispuestas las mujeres con menopausia a infecciones tanto vaginales como de vías urinarias, porque el pH cambia y el pH que se incrementa, acuérdense que el pH vaginal es un pH muy ácido, el pH que se vuelve alcalino pues favorece a un mayor riesgo de infecciones, ¿no? Pero siempre hay que descartar pues este tipo de casos, ¿no? Y pues, ¿qué más? Los bochornos, pues son sumamente frecuentes, se describe como que hasta el 70-80% de los pacientes con menopausia lo van a tener. En realidad, pues, es alteraciones en el centro termorregulador del hipotálamo por falta de los estrógenos también. No hay un tratamiento como tal, pese a que sí le afecta la calidad de vida a la mujer, no hay como que un fármaco en específico que esté hecho como para los bochornos, ¿no? Si una paciente tiene muchos síntomas que alteran su calidad de vida, pues ahí sí hay que mandarlos a una terapia de reemplazo hormonal.
Cuando yo estaba estudiando todavía medicina por allá del 2014, yo me acuerdo mucho que nos decían que la terapia de reemplazo hormonal era muy peligrosa porque incrementaba el riesgo de neoplasias, de cáncer de mama, cáncer de endometrio, cervicouterino. Sin embargo, ya en los últimos años, pues ya se ha visto que en realidad, pues no, mejoras la calidad de vida de la paciente y pues además no hay un estudio certero que me demuestre a mí que se incrementa el riesgo de este tipo de neoplasias en la mujer. Entonces, mujeres que tengan con este tipo de padecimientos, pues sí habrá que enviarlos para una terapia de reemplazo hormonal. ¿Y qué más? Ah, bueno, pues hay casos también en los que, como les dijo su compañera, no llegan como a esa edad establecida, ¿no? No es propiamente, es como la edad a la que se presenta la menopausia, ya saben, entre los 45 y 55 años. Eso también depende mucho de la edad a la que sus mamás dejen de menstruar, eso dependerá de la edad a la que dejemos de menstruar, pero sí existen casos de falla ovárica temprana, ¿sí? Entonces, casos en los que de la nada, pues el ovario va a dejar de funcionar, se van a dejar de producir pues estos estrógenos y estos pacientes forzosamente sí tienen que irse a una terapia de reemplazo hormonal. Ahí en la consulta que tengo yo en mi hospital, tengo una muchacha, es una chava de 28 años que tuvo adenomas en ambos ovarios y le tuvieron que hacer oferectomía bilateral. Y eso se lo hicieron a los 23 años y nunca nadie le ofreció terapia de reemplazo hormonal. Entonces, la primera vez que yo la veo, me la enviaron a mí, que porque pensaban que tenía hipertiroidismo, que porque tenía mucho calor, pues es que la pobre es que tenía bochornos, no era ni siquiera que tuviera propiamente problemas de la tiroides, ¿no? Y pues ya cuando la interrogué, pues era a los 23 años, le habían quitado sus dos ovarios. Imagínense cuántos años perdió hasta que yo la veo, en que nadie le había revisado, pobrecita, todos los déficits que ya tenía secundario, pues a su déficit de estrógeno, ¿no? Entonces, lamentablemente en su caso ella desarrolló osteoporosis. Entonces, ahorita pues la estamos tratando por osteoporosis. Entonces, todas las mujeres a ustedes que les lleguen así, digo, o siempre preguntar pues en su historia clínica, su fecha de última regla y todo, pues hay que mandarlos para ver que sean candidatos a terapia de reemplazo hormonal. Igual cuando les pregunten a sus pacientes, no, pues le hicieron histerectomía, ah, no, porque a muchas les hacen, no, pues que sí me hicieron. Y recuerda si le quitaron sus ovarios o si se los dejaron, ¿no? Porque habrá casos donde se los quiten y pues a esos habrá que rascarle un poquito más para ver que no vaya a tener algún déficit de estos. Y pues nada más, no sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Si no, pues nos vamos al siguiente tema. Pues buenas tardes, seguimos siendo el equipo 3 y a nosotros nos toca el tema del embarazo y nacimiento. No sé. Y ahora sí, perdón, es que tenía un problema. Bueno, pues primero este tema es muy importante porque
es importante mencionar que el embarazo no solamente va a ser el crecimiento de un bebé dentro del útero, sino que va a ser un proceso biológico que va a estar coordinado, donde van a participar diferentes aspectos como la madre, la placenta y pues el nuevo ser que se está desarrollando. Entonces, desde el momento de la fecundación, el cuerpo materno va a empezar a adaptarse para crear un ambiente adecuado que permita que este embrión se pueda implantar de manera adecuada, que crezca y se nutra y finalmente pues llegue a el nacimiento en condiciones adecuadas. Entonces, el embarazo va a implicar una serie de cambios continuos y organizados que obviamente pues no va a ocurrir al azar. Entonces, aquí cada hormona, cada cambio y cada modificación fisiológica van a tener una función específica dentro de este proceso. Por ejemplo, si el embrión no logra implantarse adecuadamente, pues el embarazo no va a poder continuar. Y si no hay cambios hormonales adecuados, el útero no sería capaz de mantener la gestación. Y, por ejemplo, si el cuerpo materno no modificara su función cardiovascular, respiratoria o metabólica, pues no podría cubrir las necesidades que necesita el feto para su crecimiento. Ok. En el anterior. Entonces, la fecundación pues va a ocurrir cuando el espermatozoide se une con el óvulo, generalmente en la ampolla de las trompas uterinas o trompas de falopio. Esto sucede aquí porque es la zona donde normalmente se encuentra el ovocito después de la ovulación y es donde van a existir las condiciones favorables para que se dé este encuentro entre ambos gametos. Entonces, cuando el espermatozoide llega al óvulo, no va a entrar como de forma inmediata, sino que primero va a tener que atravesar varias capas que rodean el ovocito, como lo es la corona radiada y la zona pelúcida. Entonces, esto va a requerir a un proceso llamado reacción acrosómica, mediante el cual el espermatozoide va a liberar enzimas que le van a permitir penetrar estas barreras. Entonces, esto ocurre así porque el óvulo no puede permitir la entrada de cualquier célula de manera indiscriminada. O sea, tiene como pues sí, no va a dejar entrar a cualquiera para que se una a él, sino que va a necesitar que exista como este proceso de reconocimiento que va a seleccionar qué células deja y qué no entrar. Entonces, una vez que entra el espermatozoide, el óvulo va a activar mecanismos para impedir la entrada de otros, que va a evitar la poliespermia, que produciría un número anormal de cromosomas o impediría un desarrollo normal. Después de que se da esta unión de ambos gametos, se va a formar el cigoto, que este ya va a contener la información genética completa del nuevo individuo, que van a ser los 46 cromosomas. Entonces, a partir de aquí van a comenzar las divisiones celulares que ocurren de manera sucesiva, llamada segmentación. Entonces, el cigoto va a pasar por etapas de 2, 4 y 8 células y luego se va a formar una mórula. Esta mórula va a seguir viajando hacia el útero mientras continúa dividiéndose. Entonces, el sitio de fecundación no va a ser el lugar adecuado para que se desarrolle el embrión. Entonces, tenemos por entendido que el útero sí lo es, porque tiene su revestimiento especial para que se dé este desarrollo, el endometrio, y pues está preparado para que ahí se pueda nutrir y proteger de manera adecuada. Después va a aparecer el blastocito, que este ya va a presentar una organización mucho más compleja. Aquí vamos a encontrar dos partes muy importantes. Primero, la masa celular interna, que va a formar el embrión, y el trofoblasto, que va a participar en la formación de la placenta. Esto va a ser clave porque desde etapas muy tempranas, pues ya va a existir una diferenciación funcional. O sea que va a haber un grupo de células que se va a especializar en la forma del nuevo organismo y otro que se va a especializar en establecer una relación con la madre.
Después de esto, ahora sí ocurre la implantación, que pues va a ser el momento en el que el blastocito se va a adherir al endometrio y va a comenzar a invadirlo. La implantación va a ser indispensable porque el embrión ya no va a poder depender solo de las reservas iniciales, sino que va a necesitar oxígeno, nutrientes y un sistema de intercambio con la madre. Por eso el trofoblasto va a invadir de alguna manera el endometrio. No va a ser como una agresión al azar, sino que va a ser la estrategia que va a usar para poder crear como este enlace con la circulación de la madre. Ahora, la orquesta hormonal. Se usa esta expresión de la orquesta hormonal porque aquí varias hormonas van a trabajar juntas, algunas en tiempos distintos y van a tener pues funciones complementarias unas con las otras. La primera hormona importante va a ser la HCG o la gonadotropina coriónica humana. Esta hormona va a ser producida por el trofoblasto, especialmente después de que se dio la implantación. ¿Por qué es importante? Pues esta va a mantener activa el cuerpo lúteo que se formó en el ovario después de la ovulación. El cuerpo lúteo va a producir progesterona y pues si no recibiera esta señal desaparecería. Y si desaparece, pues va a ser como en un momento muy temprano y van a bajar los niveles de progesterona y el endometrio se va a desprender. Entonces, por ejemplo, cuando nos encontramos en la menstruación. Entonces, en otras palabras, la HCG va a evitar que el cuerpo materno interrumpa este embarazo. Después tenemos la progesterona, que esta va a ser una de las hormonas más importantes para la gestación. Su principal función va a ser mantener el endometrio en condiciones adecuadas y disminuir la contractilidad uterina. Esto va a ser muy importante porque si el útero se contrajera como intensamente desde un inicio, pues va a haber como una expulsión del embrión. Entonces la progesterona va a funcionar o a tener un papel como de estabilizar el embarazo. Entonces va a mantener un ambiente uterino tranquilo con una menor excitabilidad del músculo liso. Además, pues la progesterona también va a relajar otros músculos lisos del cuerpo y por eso esto puede explicar como los síntomas normales del embarazo. Por ejemplo, al relajarse el tubo digestivo, pues se da el vaciamiento gástrico más lento. Aparece el reflujo y va a disminuir el tránsito intestinal que va a causar estreñimiento. Entonces, pues se podría decir que estos síntomas no son casuales, sino que son la consecuencia del efecto sistémico de la progesterona. Otra hormona importante van a ser los estrógenos. Estos van a aumentar el flujo sanguíneo y van a participar en cambios maternos y fetales. Van a estimular el crecimiento del útero, a aumentar su vascularización y van a favorecer al desarrollo de las glándulas mamarias. Esto va a ocurrir porque conforme el feto va creciendo, el útero va a necesitar expandirse, van a necesitar recibir más sangre y prepararse pues para el momento del parto. Entonces, al final del embarazo, los estrógenos van a ayudar a aumentar esta excitabilidad del miometrio, lo que va a facilitar el trabajo de parto. Después tenemos la relaxina, que pues va a ayudar a relajar los ligamentos pélvicos y hacer más flexible la región pélvica. Esto debido a que al final del embarazo el cuerpo va a tener que prepararse para permitir el paso del bebé por el canal del parto. Entonces la pelvis debe tener cierta elasticidad y el cuello uterino debe volverse más favorable para esta dilatación. Y finalmente vamos a tener la prolactina, que esta va a preparar las glándulas mamarias para la lactancia. Aquí es que pues el cuerpo no solo va a tener que prepararse como para mantener al feto durante el periodo del embarazo, sino que también lo prepara para nutrir al recién nacido después de su nacimiento.
Entonces, en conjunto, pues estas hormonas no solo van a sostener como este proceso de la gestación, sino que también se van a ir transformando progresivamente para que el cuerpo materno y el fetal pues se desarrollen de manera óptima y que el parto y la lactancia pues se den de manera adecuada. Ahora, el origen de los sistemas del desarrollo embrionario. Este comprende las primeras semanas y va a corresponder al periodo en el que se van a formar las bases anatómicas del cuerpo. Aproximadamente estos cambios van a ser de la semana 5 a la 8. Entonces, en esta etapa va a ser muy importante porque aquí no va a predominar el crecimiento de tamaño, sino que va a darse la formación de las estructuras del cuerpo del bebé. Es decir, en este momento se va a construir, por así decirlo, el plan básico del organismo. En la semana 5 se van a establecer las 3 capas germinales, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y esto va a ser fundamental porque cada una va a dar origen a diferentes tejidos y órganos. Primero tenemos que el ectodermo va a formar principalmente la piel y el sistema nervioso. El mesodermo va a originar a los músculos, huesos, corazón, vaso sanguíneo y riñones. Y el endodermo va a dar origen a gran parte del sistema digestivo y respiratorio, además de otros órganos como lo es el hígado y el páncreas. Entonces, ¿por qué es importante esta división de las 3 capas? Esto se va a dar porque el cuerpo va a necesitar como una organización que le permita distribuir funciones. Entonces, no todos los tejidos van a surgir de la misma masa celular, sino que se va a dar de diferente y cada uno con su orden. La gastrulación y la diferenciación en capas germinales van a permitir que cada región siga pues su ruta y su desarrollo como específica para cada uno. En la semana 6 va a ocurrir el cierre del tubo neural, que esto va a dar origen al cerebro y a la médula espinal. Este evento va a ser vital porque el sistema nervioso, pues como ya lo sabemos, es uno de los más grandes organizadores del cuerpo. Entonces, si el tubo neural no se cierra adecuadamente, pues pueden aparecer defectos congénitos importantes. También en esta etapa es cuando va a empezar a latir el corazón primitivo y esto ocurre muy temprano porque el embrión va a empezar a crecer rápidamente y va a necesitar una forma más eficaz de transportar los nutrientes y el oxígeno a todos sus tejidos. Entonces ya no va a bastar con la simple difusión, sino que va a necesitar como una ayuda extra. Por eso va a entrar aquí el sistema cardiovascular, que va a ser uno de los primeros en volverse funcional y en desarrollarse. En la semana 7, el cerebro va a crecer rápidamente y va a comenzar a definirse las estructuras como la cara, los ojos y las fosas nasales. Esto va a mostrar que el desarrollo pues no se da de una forma uniforme, sino que va a haber sistemas como el nervioso que van a requerir la maduración intensa desde muy temprano, porque esta nos va a ayudar a la coordinación de múltiples funciones del organismo que se darán posteriormente. En la semana 8, el embrión ya va a presentar una forma mucho más definida. Ya van a aparecer los dedos, los rasgos anatómicos como más definidos y más claros. Y al final de esta etapa, los órganos ya no van a ser como, van a seguir como inmaduros, pero ya va a existir una base estructural que va a ser como parte de todos los sistemas principales como ya más definida. Entonces, por eso se dice que el periodo embrionario va a ser el más delicado del embarazo, porque si en este momento aparece una alteración genética, una infección o algo por el estilo, pues va a afectar directamente la formación anatómica o funcional de los órganos. Exactamente, esta época de la semana, bueno, desde que se concibe hasta la semana 8 es donde tenemos que tener más cuidado, inclusive
con qué medicamentos le estamos dando al paciente, ¿no? Por ejemplo, pacientes con epilepsia, pues hay que tener mucho cuidado si se llegan a embarazar, porque la mayoría de los fármacos anticomiciales, pues son teratógenos, entonces es prácticamente de la semana 8 cuando está la organogénesis, ¿no? Ya después, pues empiezan a venir como la maduración y la función de propiamente bien de los órganos, ¿no? Entonces, pues sí, como les dice su compañera, es donde tenemos que tener más cuidado. Sin embargo, pues si se dan cuenta, ¿qué mujer se da cuenta del embarazo en la semana 4 o en la semana 8? A veces nos llegan a nosotros hasta la semana 20, a la semana 18, que se dieron cuenta que están embarazadas, ¿no? Y de hecho es cuando deberíamos de tener también mucho cuidado con los nutrientes, ¿no? Es decir, estarla suplementando, darles ácido fólico, darles hierro, para que se forme de manera correcta, por ejemplo, el neuroectodermo y todas estas capitas. Y pues les digo, la realidad es que en México pues no tenemos muchos embarazos que sean bien planeados, ¿no? Sino que ya cuando ya prácticamente se dan cuenta, pues ya ha pasado la organogénesis y es por eso que tenemos tanto problema cuando posteriormente pues se desarrolla y nace el bebé, ¿no? Porque no se dan cuenta a tiempo del embarazo. Ahora sí, síguele para que nos digas qué pasa en las siguientes semanas. Bueno, después de la etapa embrionaria, ahora sí va a comenzar el desarrollo fetal. Aquí el nuevo ser ya no va a recibir el nombre de embrión, sino que pasa a recibir el nombre del feto. Y la prioridad va a cambiar, ya no se va a tratar de que se formen los órganos desde cero, sino que ahora se va como a especializar en que estos órganos crezcan, se especialicen y lleguen a la maduración. Entre las semanas 9 y 12 van a aparecer estructuras como los codos, los dedos y los genitales, y también se van a desarrollar las uñas, que esto nos va a indicar que el cuerpo sigue como refinando su forma anatómica. Entre las semanas 13 y 19 va a aparecer el lanugo, que este va a ser un vello fino que va a cubrir el feto y se va a formar el paladar. Además, la madre va a poder comenzar a sentir los movimientos fetales. Es importante que cuando las madres empiezan a sentir estos movimientos, porque esto va a indicar que el sistema nervioso y el sistema musculoesquelético ya están interactuando. Entonces el feto no solo está creciendo, sino también está desarrollando su coordinación funcional. Entre las semanas 24 a 28, se va a dar la formación de los alvéolos pulmonares. Y esta etapa va a ser crucial porque los pulmones deben prepararse para una función que todavía pues no van a realizar y pues que va a ser la respiración aérea, pero por eso debe de estar como bien especializados, aunque aún se encuentren dentro del útero y no los vayan a necesitar, por así decirlo. Es importante mencionar que pues dentro del útero quien se va a encargar de este intercambio gaseoso pues va a ser la placenta. Entonces, sin embargo, el pulmón debe madurar antes del nacimiento para que cuando salga al exterior puedan expandirse y permitir el paso del oxígeno. Por eso en esta etapa empieza a cobrar como gran importancia el surfactante, que como ya lo vimos, pues va a ser una sustancia que reduce la tensión superficial de los alvéolos y van a evitar que colapsen. Entre la semana 29 y 40, el feto va a ganar peso de manera muy acelerada, va a empezar a acumular grasa y va a almacenar minerales como por ejemplo el hierro y el calcio. Y esto va a suceder porque pues ya se va a acercar la vida extrauterina y va a necesitar estas reservas tanto energéticas como estructurales. La grasa va a ayudar en la regulación térmica después del nacimiento. El hierro va a ser importante para la producción de la hemoglobina. El calcio va a ser esencial para la mineralización ósea y la maduración pulmonar final, pues va a permitir que el recién nacido pueda respirar por sí mismo. Entonces, pues si quisiéramos como resumir, diríamos que este periodo fetal va a ser la etapa de crecimiento, de perfeccionamiento y de preparación funcional para la vida del feto después del útero o fuera del útero.
Ahora pues aquí vamos a poder observar como estos primeros cambios fisiológicos que se van a presentar en la madre. Y va a ser muy importante entender que el cuerpo de la madre no se enferma ni se descompensa por una casualidad, sino que este se va a adaptar para responder a las necesidades que se tengan durante el embarazo. Primero, en el sistema cardiovascular, este va a aumentar el volumen sanguíneo incluso hasta cerca del 50% por encima de lo normal. ¿Y por qué ocurre esto? Porque ahora la madre no solo va a tener que irrigar sus propios tejidos, sino también las de el útero, la placenta y pues obviamente al feto. Entonces se va a necesitar más sangre para transportar oxígeno, nutrientes y hormonas. Además de que esta expansión del volumen también nos va a servir como reserva frente a la pérdida de sangre que va a ocurrir en el momento del parto. Entonces se puede decir que el corazón va a trabajar más, por eso va a aumentar el gasto cardíaco. Y pues en otras palabras, este sistema cardiovascular va a entrar en un estado como de mayor demanda por todas estas como consecuencias. Ahora en el sistema respiratorio, pues el útero en crecimiento va a elevar el diafragma. Esto va a modificar la mecánica respiratoria y puede hacer que la madre sienta como esta respiración más acortada o que necesite como hacer un mayor esfuerzo respiratorio. Entonces, además va a aumentar pues esta ventilación porque el organismo va a necesitar aportar mucho más oxígeno tanto para la madre como para el feto. Y esto va a favorecer a la eliminación del dióxido de carbono del feto porque el intercambio gaseoso se va a realizar a través de la placenta y va a depender de gradientes adecuados entre la sangre materna y la fetal. Ahora en la parte del sistema gastrointestinal, aquí tenemos que el estómago se va a desplazar y el esfínter esofágico se va a relajar. Esto nos va a poder explicar la acidez o el reflujo que presentan las madres durante el embarazo, además del tránsito intestinal que se va a volver más lento por el efecto de la progesterona y va a producir el estreñimiento. Y pues como ya lo mencionamos, esto se da porque, recordando un poquito, pues la progesterona va a hacer que se relaje el músculo liso en general, entonces por eso que se dé como este reflujo. En el sistema renal, pues los riñones van a filtrar mucha más sangre y pues esto va a ser como lógico, por así decirlo, porque va a haber más volumen sanguíneo y más productos de desecho que eliminar, tanto de la parte de la madre como la del feto. Por eso va a aumentar como esta frecuencia urinaria tan característica. En la piel, pues vamos a tener cambios como la producción aumentada de la melanina, la línea alba oscurecida o el cloasma gravídico. Estos cambios se deben principalmente a la influencia hormonal, especialmente de los estrógenos y otras hormonas que van a alterar la pigmentación. Entonces, estos cambios fisiológicos van a tener como propósito claro que se asegure que el cuerpo materno sea capaz de sostener este embarazo, de nutrir al feto y prepararse para el parto y posteriormente para la lactancia. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de cómo acompañamos a la mami en este proceso. Pues según las guías del IMSS, lo más importante no es solo revisar que todo esté bien, físicamente, sino cómo tratar a la paciente desde la empatía. Hay que hablarles claro, sin tantas palabras complicadas, para que ella pueda ser dueña de su propio proceso. También, pues, es dejar que el cuerpo haga su trabajo. Por ejemplo, no es necesario internar a una paciente en labor hasta que tenga 5 centímetros de dilatación. Y, pues, también debemos promover prácticas de humanización, como la libertad de movimiento y la auscultación intermitente. Y además debemos evitar cosas que antes se hacían como por costumbre,
pero que hoy pues sabemos que nos sirven o incomodan a nuestro paciente. Por ejemplo, rasura el vello púbico, poner enemas, cardiografías continuas en pacientes sanas o la pelvimetría de rutina al ingreso. La siguiente, por favor. Bueno, y ahorita pasando un poquito a la base del desarrollo, pues tenemos la nutrición. Y pues no solamente se va a tratar de comer por dos, sino de tener pues una alimentación más adecuada o mejor. Y pues el objetivo de esto es la densidad nutricional para que la placenta pueda madurar de una manera correcta. Y necesitamos 4 cosas fundamentales. La primera es el folato y la vitamina B12, esto para el cierre del tubo neural. El hierro, que es fundamental porque el volumen de sangre de la madre, recordemos que aumenta muy drásticamente. El yodo para el neurodesarrollo fetal y el calcio y la vitamina E para la formación ósea. Y pues algo que hay que resaltar es que en una paciente con un peso normal esperamos una ganancia de peso gradual de entre 9 y 13 kilos en total. Siguiente, por favor. Y pues ahora, ¿cómo vamos a saber que todo va bien? Vamos a dividir el diagnóstico en 2 columnas. En la columna 1 tenemos el cribado del primer trimestre, que sería de las semanas 11 a la 14. Esta es una prueba no invasiva que combina la edad materna, hormonas en sangre y la ecografía de la transleucemia nucal. Y pues hay que tener ojo aquí porque esta no da un sí o un no, sino un índice de riesgo estadístico. Y si este riesgo es alto, vamos a pasarnos a la columna 2, que son las pruebas definitivas o invasivas, como la biopsia corial o la amniocentesis. Estas sí nos dan como el diagnóstico fiable del mapa cromosómico del bebé. La siguiente, por favor. De hecho, antes de que vayas a la siguiente, ya ahorita, por ejemplo, a las mujeres embarazadas, yo todavía veo embarazadas, pero yo veo embarazadas que tienen diabetes gestacional. A estas embarazadas, a la semana 14, les mandamos a hacer un ultrasonido estructural. Ya es propiamente nos dice bien si hubiera alguna malformación en el feto, que por ahí no estuviéramos viendo como con un ultrasonido pues convencional, ¿no? Y pues sí, las pruebas diagnósticas definitivas, pues es así definitivamente cuando ya vemos algo por ahí en alguno de los ultrasonidos que no nos cuadra, inclusive para ver algún tamizaje de síndrome de Down o este tipo de anomalías cromosómicas, pues sí, ¿no? Es válido. ¿Ibas a decir algo, doctora? No, doctora. No, bueno, ya continúa. Sí, gracias. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, entrando un poquito a las complicaciones, vamos a hablar de la diabetes gestacional. Y pues aquí el mecanismo es muy interesante, pero al mismo tiempo es como que una situación muy delicada. Lo que pasa es que las hormonas de la placenta van a generar una resistencia a la insulina en la madre. Esto pues nos va a causar hiperglucemia materna, lo que va a obligar al feto a producir muchísima insulina, o sea, una hiperinsulinemia fetal. Y pues, ¿cuál es el riesgo de esto? Pues para la mamá, preeclampsia, y para el bebé, macrosomía. O sea, esto significa que van a ser unos bebés muy, muy grandotes, de más de 4 kilos, y pues también complicaciones al nacer. Y pues, ¿cómo vamos a manejar esto? Pues el paso 1 es siempre pues una dieta, controlando los carbohidratos y ejercicio. Y si esto no basta, pues el paso 2 ya es farmacológico, usando insulina, que pues esta es muy segura porque no cruza la placenta, o metformina. Aquí específicamente, ahí sí hablando de diabetes gestacional, ¿por qué ocurre? ¿O por qué no todas las mujeres embarazadas generan diabetes gestacional? ¿O por qué algunas sí, por qué unas no? Esto es secundario que durante el embarazo la placenta va a producir distintas hormonas que lo que hacen es antagonizar la acción de la insulina. Sale y ahí la principal a la que le vamos a echar la culpa va a ser el lactógeno placentario. Sí, entonces el lactógeno placentario pues disminuye la sensibilidad de los tejidos maternos a la insulina. Entonces, pues, ¿qué se logra con esto? Pues como prácticamente el cuerpo de la mamá lo que hace es priorizar pues al feto, la madre va a usar más grasas como fuente de energía. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la glucosa se va a mantener más alta en la sangre. Entonces, pues así más glucosa pasa al bebé a través de la placenta, porque pues ahí la prioridad pues de los cambios fisiológicos pues es el feto, ¿no? Entonces, digamos así que la resistencia a la insulina que se genera por estas hormonas, pues le guarda como la glucosa al feto, ¿no?
¿Y cómo lo compensa la madre? Pues el páncreas materno pues también sufre estos cambios pues, de alguna manera fisiológicos hasta cierto punto, incrementando la secreción de insulina. Si el páncreas lo compensa, es un páncreas funcional de la mamá, pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues, se va a hacer un embarazo normal, ¿no? Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si antes del embarazo la mamá ya tenía una resistencia a la insulina muy marcada? Pues va a aparecer la diabetes gestacional, ¿verdad? Y adivinen cuántas mujeres en México ya tienen resistencia a la insulina y no se han dado cuenta. Un montón, ¿sale? Un montón. En México, por el simple hecho de ser mexicanas, ya tenemos un factor de riesgo para la diabetes, entonces mucho más para que nosotros tengamos como esa sensibilidad a la insulina disminuida en nuestros tejidos. ¿Y qué pasa? Si la mujer se embaraza, ya tenía problemas de resistencia a la insulina, ¿qué pasa si, como dice su compañera, está comiendo por dos? Pues entonces esa grasa abdominal va a liberar todavía más glucosa y entonces la paciente pues va a desarrollar diabetes gestacional. Aquí ustedes cuando estén en el servicio social les va a tocar hacer los tamizajes para diabetes gestacional que se le hace a todas las embarazadas aquí en México entre la semana 20 y 24 de gestación con una carga de glucosa de 75 gramos de glucosa y se le va a medir la glucosa en ayuno 1 hora y 2 horas después para ver si se hace el diagnóstico. Y también que después de esto, pues hay que tamizar para ver si la mamá no se queda con la diabetes, ¿sale? Porque a pesar de que esto es transitorio, hay algunas mujeres que pues como ya tenían cierto déficit en el páncreas y en los tejidos periféricos para la sensibilidad a la insulina, pues terminan quedándose con la diabetes. Y esto, pues, como ya lo dijo su compañera, incrementa muchos riesgos tanto para el feto como para la mamá, ¿no? Para el feto, para la mamá es la preeclampsia, la eclampsia, el que se queden con la diabetes, inclusive más riesgo de sangrado, porque si el feto crece más allá de los 4 kilogramos y se vuelve macrosómico, pues hay una sobredistensión del útero que al momento de involucionar en el momento del parto, pues puede que no lo haga de manera correcta y sangre. Y para el feto, sobre todo es, para empezar, malformaciones. Puede haber malformaciones a nivel del corazón, en el septum interventricular, la macrosomía propiamente, el hecho de que el feto, bueno, el bebé haga hipoglucemia porque está acostumbrado a un ambiente hiperinsulínico y pues al momento de que nace se le quita ese ambiente y pues no va a comer de inmediato, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues el bebé puede hacer hipoglucemia, ¿no? Además de que ya se ha comprobado que los hijos de madres con diabetes gestacional también pueden desarrollar obesidad en el futuro y diabetes, es decir, como que ya los dejan predispuestos, ¿no? Se generó ese ambiente tóxico en el feto que posteriormente guarda la memoria y puede hacer que ese niño, pues, en un futuro tenga diabetes u obesidad. Síguele, doctora. Sí, siguiente, por favor. Bueno, y algo importante que tampoco podemos olvidar es pues la salud mental. La realidad es que hasta un 30% de las gestantes sufre ansiedad o depresión y esto afecta al 20% en el posparto. Fisiológicamente, si no tratamos esto, pues va a haber un mayor riesgo de partos prematuros. Tenemos que estar atentos a las señales de alerta, por ejemplo, si la madre no duerme bien o por el contrario, si duerme más allá de lo normal, si se aísla o si siente como que mucha culpa. Y pues el pedir ayuda es necesario para que el bebé pues nazca con bien y que existen terapias y medicamentos que son totalmente compatibles con el embarazo y la lactancia. Y cuidar la mente de nuestra paciente pues va a ser tan vital como cuidar la glucosa o el peso. Y bueno, pues ahora vamos a las vías de nacimiento y libertad de movimiento. Y pues esta etapa del parto, el enfoque pues actual ha evolucionado hacia una atención más humana y respetuosa. Pues de acuerdo con las guías del IMSS, se recomienda favorecer el parto en posición vertical y permitir que la paciente pues adopte la postura que les resulte más cómoda, siempre pues considerando la infraestructura disponible. Y pues esto es clave pues ya que facilita pues el descenso del bebé y mejora significativamente la experiencia materna. Además, pues no se debe dirigir el pujo de manera rutinaria durante el periodo expulsivo,
pues el cuerpo pues de la mujer tiene mecanismos fisiológicos que guían pues este proceso de forma natural, por lo que es ideal respetar pues el pujo espontáneo. Y pues en cuanto a la protección perineal, se recomienda pues el uso de compresas calientes y maniobras suaves con el objetivo de disminuir el riesgo de desgarros. Respecto a la episiotomía, pues ya no se realiza de forma rutinaria, se trata pues de una incisión quirúrgica en el periné, que es la zona entre la vagina y el ano, que pues solamente se debe indicarse pues en casos estrictamente necesarios, como en una distocia de hombros que ocurre pues cuando la cabeza del bebé ya ha salido, pero pues uno de los hombros queda atrapado detrás del hueso pélvico materno. Y pues algo muy importante es la maniobra de Kristeyer, que está pues completamente contraindicada, ya que pues consiste en ejercer presión sobre la parte superior del abdomen pues para intentar acelerar la salida del bebé, pero pues es peligrosa ya que pues puede provocar pues lesiones en el recién nacido e incluso pues ruptura uterina en la madre. Y pues por eso lo correcto siempre pues será respetar los tiempos del cuerpo y permitir que el proceso pues ocurra de manera fisiológica y segura. Siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí podemos entender el parto pues como un proceso que se divide en 3 fases principales y pues cada una con un objetivo y vigilancia pues específicos. Y pues la fase 1 pues corresponde a la dilatación y burramiento, que inicia cuando pues el cuello uterino pues alcanza aproximadamente 5 centímetros de dilatación. Durante esta etapa se realiza pues una vigilancia continua del bienestar fetal, evaluando la frecuencia cardíaca fetal cada 15 a 30 minutos. Y pues la progresión de la dilatación puede variar, pero pues en nulliparas, o sea, es decir, pues en mujeres que no han tenido partos previos, suele pues avanzar entre 0.45 o 0.73 centímetros por hora, y pues esto es importante entender que pues este proceso no siempre es lineal, por lo que no se debe pues de diagnosticar detención de trabajo de parto únicamente pues con el paso del tiempo. Y pues en la parte 2 es el periodo expulsivo. Este comienza cuando se alcanza la dilatación completa, o sea, 10 centímetros, y finaliza con el nacimiento del bebé. Y pues esta fase, la vigilancia pues es más estrecha, por lo que la frecuencia cardíaca fetal se debe evaluar pues cada 5 minutos, especialmente al final de cada contracción. Y ya pues finalmente la fase 3 corresponde pues al alumbramiento, que es la expulsión de la placenta. Y pues en este momento se recomienda el manejo activo del tercer periodo mediante la administración de oxitocina y la tracción controlada del cordón umbilical, con el objetivo pues de prevenir una de las complicaciones más importantes, que pues en este caso sería la hemorragia obstétrica. Y pues ya en conjunto estas 3 fases funcionan como un equilibrio perfecto entre fisiología y la vigilancia médica, donde pues el objetivo siempre es garantizar la seguridad tanto de la madre como del recién nacido. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál sería la hormona más importante que está ahí actuando? ¿Cuál es la hormona más importante del trabajo de parto? ¿Yo le contesto? Con quien quiera contestar. Pues la oxitocina. Ajá, entonces es la más importante. ¿Y dónde se produce la oxitocina? Digo, porque esto pues sí eso viene a intervenir como un poquito algo de gineco, pero ¿de dónde viene esa oxitocina? ¿Quién la produce? ¿La produce el útero? ¿La producen los ovarios? ¿La produce la hipófisis, el hipotálamo? ¿Quién la produce? Eso ya lo dijeron ustedes. El hipotálamo. El hipotálamo. Y después la libera la hipófisis posterior, ¿sale?
pero acuérdense, es una hormona endocrina que va y actúa muy lejos del sitio donde se produjo. Entonces ahí lo que hace pues es estimular las contracciones uterinas, ¿no? Actúa directamente en el miometrio. Y en el trabajo de parto pues también es la encargada de que se incremente esta intensidad y la frecuencia de las contracciones, ¿no? Entonces ahí es como la más importante. ¿Y por qué se agrega oxitocina al final si ya la está produciendo propiamente la madre? Pues precisamente para que haya una contracción uterina todavía mayor y no haya riesgo de sangrado, como lo dijo su compañera, ¿no? Es un útero tónico. Y ese todavía hasta la fecha pues se sigue utilizando, es el número 1. Digo, yo hace rato que ya no veo un parto, pero yo hasta la fecha, hasta donde sé, todavía se sigue utilizando, ¿vale? Ahora sí, continúale, doctora. Bueno, siguiente, por favor, gracias. Bueno, ahora pues durante el parto, pues el feto realiza una serie de movimientos perfectamente coordinados, conocidos como los movimientos cardinales, que pues le permite adaptarse al canal de parto. Primero pues ocurre el encajamiento y descenso, que es cuando pues la cabeza del bebé entra en la pelvis materna y comienza a avanzar progresivamente. Después se presenta la flexión, en la que pues el mentón se acerca al pecho y pues esto es clave porque pues permite que el bebé presente el diámetro más pequeño de su cabeza, facilitando su paso. Y pues a continuación sucede la rotación interna, donde la cabeza gira para alinearse con el eje de la pelvis y generalmente orientándose hacia la espalda de la madre, lo que favorece pues un descenso más eficiente. Posteriormente pues ocurre la excitación, que es un movimiento en el que la cabeza se libera al atravesar el periné y finalmente pues se da la restitución y rotación externa, donde la cabeza gira nuevamente pues para alinearse con los hombros y pues esto permite la salida primero pues del hombro anterior y después del hombro posterior, completando pues así el nacimiento. Y pues en conjunto estos movimientos funcionan como una secuencia precisa y armónica diseñada para lograr que el nacimiento pues ocurra de la manera más segura posible. Siguiente, por favor. Y bueno, pues después del nacimiento comienza el puerperio inmediato, que corresponde a las primeras 24 horas posteriores a la salida del bebé y la placenta. Y pues este es un periodo crítico porque aunque el parto pues ha terminado, pues el momento en el que debemos estar más atentos para prevenir complicaciones, como ya lo mencioné, pues unas hemorragias y pues al mismo tiempo favorecer el inicio del vínculo madre-hijo. Y pues en el caso del recién nacido, si presenta respiración espontánea y el líquido amniótico pues es claro, pues aquí no se recomienda realizar una aspiración rutinaria, ya que no aporta beneficios y puede ser innecesaria. Y pues también se lleva a cabo el pinzamiento tardío del cordón umbilical, esperando al menos 60 segundos, y pues esto permite pues una transición neonatal, favoreciendo la oxigenación y aumentando la reserva del hierro del bebé. Y pues además se promueve pues el contacto piel con piel inmediato, pues lo que no solo ayuda pues a regular la temperatura y la frecuencia cardíaca del recién nacido, sino que pues también fortalece ese primer lazo tan importante entre madre e hijo. Y pues ya por otro lado, la madre se le recomienda pues iniciar la lactancia materna dentro pues de la primera hora posparto, ya que pues esto estimula la liberación de oxitocina y favorece tanto la producción de leche como la contracción uterina. Y pues asimismo se realiza el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto mediante la administración de oxitocina con el objetivo pues de disminuir el riesgo de hemorragias postparto. Y pues ya finalmente en partos sin complicaciones no se recomienda pues usar antibióticos profilácticos de rutina, pues ya que no aportan pues beneficios y su uso innecesario puede pues generar una resistencia bacteriana. Siguiente, por favor. Y bueno, pues el primer contacto que tenemos con el recién nacido es con la escala de Apgar, que pues es una valoración rápida que se hace pues al minuto y al minuto 5 de vida. Y si es necesario, pues se puede
repetir después. Y pues aquí básicamente evalúa 5 cosas: el color del bebé, su frecuencia cardíaca, cómo responde a estímulos, su tono muscular y su respiración. Y pues cada uno se califica de 0 a 2, entonces pues el máximo que puede sacar pues es un 10. Y pues ya en la práctica un puntaje de 7 o más pues nos indica que pues el bebé se está pues adaptando bien. Si está entre 4 y 6 se hace pues hay cierta depresión, y pues si es menor de 3 pues ya estamos hablando de una situación pues más grave que requiere intervención inmediata. Pero pues algo súper importante es que el Apgar pues no nos dice si va a haber pues daño neurológico, ni sirve pues para diagnosticar una asfixia, más bien solamente pues nos ayuda a ver que también está haciendo pues el bebé la transición a la vida fuera del útero, y pues si necesita apoyo pues en este momento. Siguiente, por favor. Y bueno, pues ya para finalizar, pues el embarazo, el cuidado prenatal y el nacimiento representa una sinfonía fisiológica donde cada célula, hormona y órgano materno pues se adapta con precisión milimétrica para sostener y dar luz pues a una nueva vida. Y pues entender que este proceso es el primer paso pues para protegerlo y representarlo. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, por aquí pues sus compañeras dijeron algunos otros datos igual pues que van a ver ustedes más adelante, pero hablando propiamente de pues de lo endocrino, pues entonces ya vamos a ver que la protagonista, la hormona protagonista del inicio del embarazo, pues es la, mm, la hormona, Charlene, esta se me fue el nombre, la gonadotropina coriónica humana, ¿sale? Entonces esa va a ser la protagonista y de hecho es con la que se hace el diagnóstico, ¿no? Es con la que se hace una prueba en sangre y es la que se logra medir. Entonces, ¿esta quién la produce? Acuérdense que la produce ¿quién? El trofoblasto, ¿sale? Y pues mantiene el cuerpo lúteo, lo que hace es que se siga produciendo la progesterona, que es como la segunda hormona protagonista, ¿sale? Entonces ese cuerpo lúteo produce progesterona para que se mantenga el endometrio y se eviten las contracciones. Entonces, acuérdense que ahí, como la primera imagen, segunda, tercera imagen que les ponía su compañera, como del pico de cada hormona, pues esa era una de las diapositivas, yo creo que más importantes, porque lo que hace es la progesterona, pues se produce prácticamente durante todo el embarazo, y lo que hacen los estrógenos, pese a que no tienen como que la función de proteger el embarazo, como les decía su compañera, pues sí hacen que exista un crecimiento uterino, ¿no? Entonces, por así decirlo, la hormona pro embarazo, pues ¿cuál va a ser? Pues va a ser la progesterona, ¿no? Entonces, ya después en el segundo y tercer trimestre, pues la progesterona sigue manteniendo propiamente el útero relajado, los estrógenos siguen haciendo que crezca ese útero, y también una función, no me acuerdo si eso lo mencionaron sus compañeras, que hacen los estrógenos es que incrementan los receptores de oxitocina, y esto pues se va dando a lo largo de qué trimestre, pues del último, ¿no? Porque ya sabemos que es cuando la oxitocina pues va a empezar a funcionar, ¿sí? Que quién genera ¿cómo se llama? El problema de la resistencia a la insulina, pues el lactógeno placentario, y que estos no sirve de nada medirlos durante el embarazo, para eso hacemos únicamente la prueba de la curva de tolerancia a la glucosa. Y finalmente en la lactancia, pues a lo mejor ya nada más lo único que faltó decir, pues es que quién es la que se va a encargar, pues esa está muy fácil, ¿no? La prolactina que se produce en la hipófisis, ¿no? Y pues nada más. Y pues en el trabajo de parto, pues ya lo dijimos, ¿verdad? Los estrógenos son los que hacen que se incrementen esos receptores de oxitocina. La oxitocina se va a empezar a liberar a partir más o menos de la semana 38 en adelante, y es cuando se estimulan las contracciones uterinas. Y pues nada más, no sé, digo, ahí no hay como que un caso clínico que yo les pueda poner, más bien ahí me interesaría que ustedes sepan exactamente cuál es la funcionalidad de cada una de las hormonas durante el embarazo, ¿no? Si yo les pregunto para qué funciona la progesterona en el embarazo, no me van a decir que es para que se contraiga el útero, ¿verdad?
Si yo les pregunto cuáles son las funciones que hacen los estrógenos, pues crecimiento uterino, aumentar los receptores de la oxitocina, cuál es la principal hormona en el trabajo de parto, pues bueno, vaya, es la oxitocina. Si yo ahí voy a preguntar más cosas de endocrino que lo que pusieron sus compañeras, yo no les voy a preguntar que cuáles son los movimientos que hace el feto para que salga a través del canal de parto, porque esos ya ni yo me lo sé, ¿verdad? Pero para ustedes, pues lo importante, pues ahorita que es el módulo de endocrino, es que sepan cuál es la funcionalidad de cada una de las hormonas, ¿sale? No sé si tengan alguna duda, algo que no les haya quedado claro. No, doctora, bueno, justo esa era la duda que yo tenía, pero la acaba de responder, de que como mis compañeras hablaron un poco más de lo que era todo lo del embarazo, pero ya nos comentó que es más Ujú. que nada lo de las hormonas y su función. Entonces, bueno, yo con eso Sí. me quedó claro. Sí, digo, no les voy a preguntar, ¿verdad? ¿Y a partir de cuándo se considera un trabajo de fase activa? Pues no, ¿verdad? Pues, digo, no está difícil, pues, pero no es algo propiamente que venga, pues, ahorita, ¿no? No es fisiología del embarazo, sino que era fisiología endocrina, más bien, ahí, del embarazo. Está bien, digo, que se mencione porque forma parte de, ¿no? O sea, no les puedo decir, la oxitocina sirve para que se contraiga el útero. Ah, sí, está bien, pues, pero ¿en qué momento se contrae y cómo es que se contrae? Entonces, está bien, pese a que lo pusieron sus compañeras, digo, sirve si a lo mejor yo les dijera, a ver, un caso de una mujer de 30 años que ya tiene un embarazo de 39 semanas de gestación y que llega con una dilatación de 5 centímetros. Usted ya sabe que está en una fase activa del embarazo. ¿Cuál es la hormona que está actuando principalmente para las contracciones uterinas? Pues, ¿cuál me contestarían? ¿Citocina? Ajá, pues la oxitocina, ¿no? Digo, a lo mejor de ese tipo de casos puede ser, pero todo hablando específicamente de las hormonas, no del trabajo de parto propiamente, ¿vale? Entonces, pues si nadie tiene dudas, entonces nos vemos mañana, ¿sale? Que tengan buena tarde. Gracias, Igualmente, doctora. doctora, gracias. Gracias, doctora, igualmente.